Antes de adentrarnos al texto, quisiera hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué está buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Y le voy a pedir que guarde esta pregunta en su mente. A ratito vamos a regresar a esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué estás buscando en tu trabajo? ¿Qué buscas en tu matrimonio? ¿Qué buscas al estar congregado esta mañana? ¿Qué estamos buscando? Como ya dije, vamos a estar considerando Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Pero antes, ¿cómo llegamos al capítulo 8? Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió, murió y resucitó para así llevar a cabo el plan de redentor de Dios Padre. Antes de ascender a los cielos, Jesús instruye a los discípulos a permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo para que entonces sean sus testigos. Esto es lo que vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así como dio inicio el libro de Hechos. El capítulo 2 vemos el Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y vemos el primer sermón predicado por Pedro, donde 3,000 fueron añadidos a la fe. Luego en el capítulo 3 vimos la curación de un cojo, y esto fue el resultado de la predicación fiel del Evangelio. En el capítulo 4 vemos cómo la predicación del Evangelio continúa, y el resultado es que el número de creyentes aumenta a 5,000. Pedro y Juan son encarcelados y amenazados, pero esto no los detiene de predicar el Evangelio. Luego en el capítulo 5 vemos que crece en gran manera el número de creyentes, incluyendo a personas de otras ciudades. Me serás testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego en el capítulo 6 vimos que se levantaron varios problemas dentro de la congregación y esto permitió la elección de los 7 diáconos, dentro de los que estaban Esteban y Felipe, dos de los diáconos. Luego en el capítulo 7 vimos la defensa y muerte de Esteban. Y así es como llegamos al capítulo 8. Y el capítulo 8 marca el comienzo de una nueva etapa en el libro de los Hechos, en el cual el impacto de Cristo resucitado se comienza a expandir fuera de Jerusalén. Hechos 1:8 nos dijo que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí vemos que el cumplimiento de esta promesa. El capítulo 8 comienza con la muerte vemos que al inicio del capítulo 8, la muerte de Esteban fue el comienzo de una gran persecución en contra de la iglesia. Así es como da inicio el capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Resultado, la iglesia es esparcida por las tierras de Judea y Samaria, dando cumplimiento a esto que acabamos de leer, a Hechos capítulo 1, versículo 8. Luego en el versículo 2 vimos que la muerte de Esteban produjo un gran duelo por la muerte de Esteban. En el versículo 3 vemos que se intensifica la persecución de la iglesia y esta persecución es liderada por Saulo. En el versículo 4 vimos que los creyentes que habían sido esparcidos hacían una cosa: predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio no paraba. Los versículos 5 y 7, de 5 al 7, vemos que Felipe desciende a Samaria. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En el versículo 5 al 7, vemos que Felipe descendió a Samaria predicando el Evangelio y haciendo grandes señales y milagros. En el versículo 8 vemos que había gran regocijo en aquella ciudad, en Samaria. Luego, la última vez que estuvimos juntos, Pastor Víctor nos predicaba sobre la iglesia en Samaria, que es confirmada por los apóstoles. Vimos el escenario con Simón, el mago. Eso fue lo que hemos estado cubriendo a lo largo de las semanas pasadas. Esta mañana vamos a ver 3 observaciones que quisiera compartir con ustedes. El cumplimiento del designio de la voluntad de Dios, es decir, la salvación es de Dios.
vamos a ver la obediencia del siervo del Señor y esto resulta en la salvación de un alma perdida. Eso es lo que vamos a estar considerando esta mañana. Vayamos a nuestro texto de esta mañana. Los Hechos capítulo 8 versículos del 26 al 28 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el cumplimiento del designio de la voluntad de Dios. Es decir, la salvación le pertenece a Jehová. La salvación es del Señor. En el Salmos capítulo 3 al versículo 8, el versículo 8 nos dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos, la salvación es del Señor. El Señor va a estar orquestando todos los detalles para que el encuentro de Felipe y el eunuco termine en la salvación del eunuco. Eso es lo que vamos a estar viendo, cómo el Señor cumple el designio de su voluntad perfecta. ¿Cómo lo hace? Aquí comienza nuestro texto: un ángel del Señor. El relato a considerar esta mañana comienza de una manera muy peculiar. Un ángel del Señor habló a Felipe. Como veremos más adelante, el pasaje concluye de una manera igual muy similar, muy peculiar. El punto de partida del texto que estamos considerando es que Dios está orquestando los detalles para salvar al eunuco, para que se cumpliera Hechos capítulo 1 versículo 8: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos que Dios dirigió a Felipe al lugar correcto y a la hora correcta para que el encuentro con el eunuco se realizara. Veremos los detalles de este encuentro a continuación, pero es importante entender que Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo el designio de su voluntad. Un comentarista dice: la iglesia no simplemente tropezó con la idea de evangelizar a los gentiles, lo hizo de acuerdo con el propósito deliberado de Dios. La predicación del evangelio y el buscar las almas perdidas, eso es el mandato que el Señor le ha dado a la iglesia. No es algo que nosotros debemos de enorgullecernos, no es algo que nosotros se nos ocurrió que hacemos. Lo hacemos como obediencia al mandato. El Señor, cumpliendo el designio de su voluntad, usa nuestra obediencia, como veremos más adelante. No es que Dios no pueda hacer sus obras sin nosotros. Sin embargo, Dios nos hace partícipes y nos permite ser los mensajeros de las buenas nuevas de salvación. El predicar, el anunciar el evangelio para que por medio de la predicación Dios salve a las personas es un gran privilegio, hermanos. Es una gran bendición. Es algo que no se puede describir. ¿Es esta tu percepción? ¿Es como tú ves así la predicación del evangelio? Recordemos, es el Señor cumpliendo el designio de su perfecta voluntad. Por otro lado, ¿cuántas frustraciones, cuántos desalientos nos hubiéramos evitado si entendemos que el Señor es quien obra, quien cumple su propósito deliberado en su tiempo y no en el tiempo de nosotros? Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros predicamos el mensaje. El Señor, el Espíritu Santo es quien trae convicción, es quien hace la obra de regeneración, la obra de convertir a las personas. Nosotros somos instrumentos, pero la obra es una obra completamente divina. La salvación, la conversión, la regeneración son obras completamente divinas que el Señor lleva a su tiempo, en el cual tenemos gozo de ser partícipes. No perdamos el enfoque de que toda la gloria y honra es de Él, por Él y para Él. Vemos aquí el Señor iniciando lo que es el texto. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Es el Señor el iniciador de lo que va a suceder. Ahora,
¿Quién es Felipe? ¿Dónde estaba Felipe? Felipe era uno de los 7 diáconos escogidos por la congregación. En este instante él se encontraba predicando el evangelio de Jesucristo en Samaria. Ya vimos el cumplimiento de Hechos 1 al 8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese instante Felipe estaba predicando el evangelio de Jesucristo en Samaria. Y la escritura nos muestra que Felipe era de buena reputación. Era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto lo puede ver en el capítulo 6 cuando eligen a los diáconos. Estos eran los requisitos que los apóstoles habían dado. De buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Vemos al inicio del capítulo 8 que dice que Felipe predicaba a Cristo. Vemos que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Aquí, en nuestro relato específico, vemos que Felipe recibió el mandato de parte de Dios de dejar Samaria. Levántate y ve hacia el sur. Está claro que Dios está orquestando el encuentro evangelístico entre Felipe y el eunuco. El imperativo es levántate y ve hacia el sur. Felipe recibió este mandato de parte de Dios. ¿Pero quién lo inició? El Señor. Cabe resaltar la obediencia de Felipe. A Felipe no se le dijo el motivo. Él está en Samaria, en una ciudad poblada, predicando el evangelio. Y un ángel del Señor le dice, ve, levántate y ve hacia el sur. No se le dio el motivo por el cual tenía que ir. No se nos dice por qué. No se le dice nada. Se le da el mandato. Levántate y ve. Al lugar al que Felipe tenía que ir era considerado como un lugar de desperdicio, abandonado, desértico, desolado. Lucas lo describe como el desierto. Mientras que Samaria estaba bien poblada, el camino que Felipe tenía que recorrer no solía contar con personas. Pero esto no fue obstáculo para la obediencia de Felipe. Él predicó fielmente el evangelio a multitudes en la ciudad. Y de igual manera, como vamos a ver, va a predicar el evangelio fielmente a una persona. Vemos, la obediencia no depende de a quién yo voy a impresionar, no busca un protagonismo, sino busca una obediencia fiel al Señor, a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, vemos que el texto en los versículos 26 a 28 nos dice que se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El término eunuco, de acuerdo al Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, nos dice que en Oriente los hombres que ejercían esta función habían sido castrados. Y esta es la razón de que el término denote a un castrado. Esta es la persona con la que Felipe va a tener el encuentro, un eunuco etíope. Etíope se refiere a la región geográfica, viene siendo en la actualidad Sudán, al sur de Egipto. Ahora, Cándace era el título oficial de la reina de donde procedía el eunuco. En Egipto el título del rey era Faraón, para el Imperio Romano era el César, para la región de donde procedía el eunuco era Cándace. Vemos que este es solamente un título, no es el nombre específico de la reina. Y vemos que el encuentro que el eunuco tuvo con Felipe sucedió mientras leía el profeta. En el versículo 28 nos dice que regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Vemos que el encuentro con Felipe sucede mientras él leía al profeta Isaías. El eunuco estaba leyendo las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Una vez más podemos el Señor orquestando el momento adecuado para la predicación del Evangelio, es decir, para el cumplimiento del designio de la voluntad de Dios, salvar al eunuco. La providencia de Dios en la vida del etíope le había permitido, primero, obtener una copia del rollo de Isaías. Él está al sur de Egipto, se trasladó hasta Jerusalén para adorar, nos dice el texto, y ahí él obtiene una copia del rollo de Isaías. Y luego envió a Felipe, estando en Samaria, al desierto,
a la hora correcta, al lugar correcto, para que el encuentro se llevara a cabo. Y envió a Felipe para que le enseñara las escrituras. Vemos que el Señor está orquestando todos los detalles, cumpliendo su voluntad. Hermanos, el hecho de que estemos aquí reunidos esta mañana no es coincidencia, no es casualidad. Es posible solo por la gracia y la misericordia de Dios que nos lo ha permitido. Amigo que nos visitas, el hecho de que nos puedas acompañar esta mañana no es coincidencia ni casualidad. La misericordia de Dios, su gracia, su providencia permitieron que estés escuchando la escritura esta mañana. El Señor cumpliendo el designio de la voluntad, su propia voluntad perfecta. Ahora continuamos con nuestro texto y veamos la obediencia del siervo del Señor. Los versículos 29 al 31 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Quiero resaltar una vez más la obediencia de Felipe. En el versículo 26 vimos que un ángel del Señor le dice: levántate y ve hacia el sur. Y eso fue lo que él hizo. En el versículo 27, él levantó y fue. Ahora vemos que en ese instante no se le dijo el motivo por el cual tenía que dejar Samaria e ir al desierto. Sin embargo, el texto nos dice que él obedeció. La respuesta de Felipe al recibir un segundo mandato fue una obediencia caracterizada por una urgencia. La obediencia de Felipe no es una obediencia de que lo hago si puedo, si el tiempo me permite, si mi trabajo me permite, yo obedezco. No, él tuvo una urgencia en obedecer el mandato. La escritura nos dice: Felipe se acercó corriendo. El mandato: ve y júntate a ese carruaje. Y él se acercó corriendo. Si pensamos en nuestra propia obediencia, ¿qué podríamos decir? Cuando el Señor nos manda a hacer algo, ¿nos levantamos y corremos? ¿Tenemos una urgencia de obedecer? ¿Vamos corriendo? ¿Realmente obedecemos? ¿O solo obedecemos cuando no se nos incomoda? Cuando cabe dentro de mi schedule. Cuando el obedecer no demanda un sacrificio, un esfuerzo extra. ¿Cómo está nuestra obediencia en nuestro devocional diario? ¿Cómo está nuestra obediencia en nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestra obediencia en nuestro discipulado? El ser discipulado y el discipular a alguien más. ¿Cómo está nuestra obediencia en participar en la escuela dominical y en las reuniones de adoración? ¿Cómo está nuestra obediencia en el evangelismo? La proclamación del evangelio hasta los confines de la tierra. La obediencia del siervo del Señor, de Felipe, permitió que el eunuco etíope expusiera su realidad. El eunuco, a pesar de haber ido a Jerusalén para adorar, el texto nos dice que él estaba de regreso después de haber ido a adorar, de cumplir con las demandas del judaísmo. Él no había sido salvo. A pesar de observar las tradiciones, la religión, el judaísmo, a pesar de sus largos viajes de su tierra donde él poseía hasta Jerusalén, su adoración, e incluso a pesar de leer las escrituras, no tenía una fe salvadora en Jesús. Un comentarista sugiere que este etíope representa a muchas personas que hoy son religiosas, leen las escrituras, buscan la verdad y sin embargo no tienen una fe salvadora en Jesucristo. Son sinceras, pero están perdidas. Necesitan que alguien les muestre el camino. Y eso fue justo lo que el eunuco pidió. Y él respondió a la pregunta que le hizo Felipe. Felipe le pregunta y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco es: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él.
un aspecto para resaltar es la bendición que son las Escrituras. Sí, las Escrituras son una gran bendición porque es a través de ellas que podemos conocer del Señor, que podemos ser transformados a su imagen. Sí, las Escrituras son una bendición, pero una gran bendición también son los maestros capaces de abrir, explicar, exponer y aplicar las Escrituras. Juan Calvino decía, es también por eso que la lectura de las Escrituras produce frutos en tan pocas personas hoy en día, porque escasamente se encuentra una en 100 que se someta gustosamente a la enseñanza. No basta con leer las Escrituras, no basta con memorizar los versículos. Sí, ambos son cosas saludables, cosas muy buenas, pero es necesario entender lo que leemos. ¿Cómo entendemos? Primeramente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Pero hermanos, el Señor nos ha bendecido aquí en Iglesia Park Baptist Church con pluralidad de pastores, hombres piadosos que aman al Señor y aman la congregación. Hagamos uso de los recursos que el Señor nos ha brindado. Acerquémonos a nuestros pastores. Guíame. ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe, que alguien le muestre el camino? Conversaba con un pastor y él me decía, no sabes la bendición que es cuando uno de los hermanos se acerca y me comenta, no entiendo ese texto. No porque el pastor lo sabe todo, sino porque juntos podemos conocer al Señor. Hermanos, los exhorto a que nos acerquemos a nuestros pastores, que abramos, que si tenemos una duda de las Escrituras, algo no estemos claros, acudamos a nuestros pastores, hagamos uso de la bendición que el Señor nos ha dado aquí en este contexto local. Vemos que la obediencia del siervo del Señor, la obediencia de Felipe, una obediencia urgente. Y esto va a ser posible o resulta en la salvación de Dios. Vemos primero la realización de la necesidad de salvación. Los versículos 32 al 34. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El pasaje de la Escritura que el eunuco leía es Isaías 53. Lo acabamos de leer hace un momento. La profecía, esto se le conoce como la profecía del siervo sufriente. Es una profecía mesiánica. Y en esta profecía vemos que los primeros 2 versículos de Isaías 53 nos describe el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Luego en el versículo 3 se nos describe la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el rechazo que Él sufrió. Luego a partir del versículo 4 hasta el 9 de Isaías 53, vemos que describe la muerte, una muerte en sustitución de nuestro Señor Jesucristo, la muerte sustitutiva de Jesús. Luego los últimos versículos del 10 al 12 describe la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero la atención del eunuco fue dirigida a los versículos 7 y 8, donde esta porción está hablando de una muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesús. Y la reacción del eunuco al texto que leía es la respuesta de una realidad bastante triste y severa. Su respuesta fue, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Noten que el eunuco no está buscando una explicación del texto. Su enfoque ahora es conocer la verdad, conocer la persona de quien habla el texto. El eunuco se encontraba en una búsqueda desesperada por conocer la verdad. ¿Y usted qué está buscando esta mañana? ¿Tú qué buscas esta mañana? El eunuco está en una búsqueda desesperada
por conocer la verdad. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos entender esto del texto? Bueno, la razón por la cual es una búsqueda desesperada en conocer de quién trata el texto es porque él empezó a encontrarse con una esperanza. A pesar de tener todas las cosas materiales que alguien pudiera tener, él era un alto funcionario de la reina, era el tesoro. Económicamente, materialmente, él estaba, como decimos en mi país, estaban hechos. Tenía todas sus necesidades satisfechas. Sin embargo, existía una realidad que ni lo material, ni sus tradiciones, ni su religión podían suplir. El eunuco fue a Jerusalén para adorar, nos decía el texto al inicio, pero él no era bien recibido en el templo, era rechazado y no se le permitía la entrada al templo. Si vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23:1 nos habla de la realidad que está viviendo el eunuco. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 nos dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Era un outcast, era rechazado completamente. Él hacía sus viajes desde su tierra lejana, un largo viaje, iba a Jerusalén, pero él no podía entrar al templo. Él era excluido de la asamblea, de la congregación. El eunuco, a pesar de seguir las tradiciones y ritos religiosos del judaísmo, nunca podría entrar al templo. El templo representaba la presencia de Dios. Vemos, esta es la realidad que está viviendo el eunuco. Permítame leer una vez más su ruego. Y quiero que vayamos imaginándonos, que nos identifiquemos con la condición del eunuco. Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? El eunuco empezaba a darse cuenta de su realidad, que no tenía esperanza. Y es por eso, por lo que tiene una urgencia de conocer, de saber de quién habla la Escritura. Te ruego que me digas de quién dice este profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces, versículos 35 al 38, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aquí vemos un contraste. La última vez que estuvimos reunidos, Pastor Víctor predicaba de Simón el mago. Mientras él buscaba protagonismo, buscaba el poder, cómo él poder dar al Espíritu Santo, quería comprar ese don. El eunuco vemos una búsqueda por la verdad. Él quería conocer de quién me está hablando el texto. Aquí hay una esperanza y necesito conocerla. ¿De quién me habla el texto? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Algo bien similar sucedió en el camino a Emaús, cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Lucas 24, en el capítulo 27 nos dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Bien parecido. Vemos que entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, desde la profecía del siervo sufriente, le anunció el evangelio de Jesús. A través de la muerte sustitutiva de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, la cual el eunuco estaba leyendo en Isaías 53, versículos 7 al 8, por medio de la expiación sustitutiva de Jesús, se hizo posible nuestra salvación. La muerte de Jesucristo en representación de todos los que han de ser salvos fue necesaria porque éramos enemigos de Dios. Cada uno de nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Y esa rebelión, esa desobediencia es pecado. Y el pecado nos separa de Dios y provoca la ira de Dios.
No hay nada que la humanidad pueda hacer por su cuenta para saldar la deuda para con Dios. Es solo a través de la encarnación, la vida, muerte y resurrección de Cristo que podemos ser reconciliados con Dios. Y una vez reconciliados por la muerte sustitutiva de Jesús, vivimos a la espera de su regreso para un día morar en su presencia por la eternidad. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Cristo, nuestro Salvador. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El poder del Evangelio, la salvación de Dios, el haber recibido la reconciliación con Dios, le permitió al eunuco recibir una nueva esperanza. Él entendió su condición de pecado, su triste realidad, pero el Evangelio le dio una nueva esperanza. Y esto es lo que vemos en Isaías. Si continuamos leyendo y llegamos al capítulo 56, los versículos 3 al 5 nos dan un vistazo de por qué esa urgencia del eunuco en conocer. Te ruego que me digas de quién habla esta escritura. Isaías capítulo 56, versículos 3 al 5 nos dicen: que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separa de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. He ahí la razón por la urgencia del eunuco en conocer de quién trata la escritura. Hermanos, al igual que el eunuco, nuestro pecado nos hace estar sin esperanza. Nos cosecha, nos pone bajo la ira de Dios. Por eso es importante. ¿Qué estás buscando? Si estás aquí, no es coincidencia. Al principio vimos que el Señor cumple el designio de su voluntad, una voluntad perfecta. Si estás aquí y no has reconocido al Señor como tu Salvador, no te has arrepentido de tus pecados, la ira de Dios está sobre ti. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, reconócelo para que así puedas recibir una nueva esperanza. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Noten la respuesta inmediata. Dice que Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La respuesta inmediata, después de haber escuchado las buenas nuevas de salvación, después de haber recibido el perdón, después de haber sido salvo, fue: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? La exposición del evangelio que Felipe presentó al eunuco es bastante extensa y es muy probable que haya sido similar a la predicación del primer sermón de Pedro, en el cual Pedro expone la respuesta adecuada al mensaje de la cruz. Hechos capítulo 2 al 38, versículo 38 nos dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos una respuesta bastante similar.
recibieron el evangelio. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? El bautismo es una de las dos ordenanzas establecidas por el Señor. El bautismo y la Santa Cena son las ordenanzas que el Señor estableció. El bautismo es el acto del creyente de consagrarse públicamente a Cristo. Es una señal que indica que la persona le ha dado la espalda al pecado. Ya no soy esclavo del pecado y se ha unido a Cristo por medio de la fe. Ahora soy esclavo de Cristo. Recordemos cómo comienza el capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 inicia con la persecución de la iglesia a cargo de Saulo. El eunuco había estado en Jerusalén para adorar. El eunuco declaró públicamente su fe, sabiendo probablemente sobre la persecución de la iglesia y el martirio de Esteban. Pero para el eunuco, la esperanza revelada en las Escrituras era más que cualquier persecución y amenaza. Y espero que ese sea nuestro sentir. El miércoles nuestro Pastor Dave predicaba que a la luz de quién es el Señor, de la grandeza, de lo soberano, ¿qué podemos ofrecerle? No hay nada que el Señor necesite de nosotros. Sin embargo, es un gran privilegio poder entregarle todo lo que tenemos. Espero que eso sea el sentir de cada uno de nosotros. Una completa entrega al Señor. Una completa dependencia al Señor. ¿Llevas años en la iglesia? ¿Has sido bautizado? ¿Has sido bautizada? Para el eunuco, el bautismo fue la respuesta inmediata a su declaración de fe. ¿Cuál es tu respuesta? Ya hablamos de la obediencia hace un minuto. ¿Cómo vamos a obedecer? Por último, los versículos 39 al 40. La salvación de Dios produce gozo. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Una vez más vemos el Espíritu del Señor en acción. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El texto dio inicio mencionando el ángel del Señor dando una instrucción a Felipe. Y aquí vemos que ahora lo está llevando en otra dirección. Una vez más, el Señor cumpliendo su perfecta voluntad. La voluntad perfecta del Señor ha sido cumplida haciendo uso de la obediencia del siervo del Señor y resultando en la salvación del eunuco. Al separarse, el eunuco continúa su camino, pero lo hace de una manera diferente, con gozo, nos dice la Escritura, con gozo. La búsqueda ferviente de la verdad se ha convertido en gozo. ¿Qué buscas tú esta mañana? ¿Una mejor posición? ¿Bienes materiales? ¿Una mejor casa? El eunuco buscaba la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso que él tuvo un interés tan grande en conocer de quién habla la Escritura, del profeta o de alguien más. Esta búsqueda ferviente de verdad en la cual el eunuco se encontraba se ha convertido en gozo. Y el gozo es porque Dios lo ha aceptado. El rechazo y la exclusión de la asamblea quedaron en el pasado. Ahora es una nueva criatura que emana gozo. Y usted que me escucha, ¿tiene el gozo del Señor? El saber que sus pecados le han sido perdonados, que ha sido reconciliado con Dios, que ya no es enemigo de Dios, sino hijo y heredero de Dios, ¿produce gozo en nosotros? Si no tienes ese gozo, pide al Señor que escudriñe su corazón, que examine tu alma. Hoy puede ser el día de salvación.
Para terminar, hermanos, algunos puntos de aplicación. Busquemos y sigamos la dirección del Espíritu Santo. Rindámonos a la soberanía y la perfecta voluntad del Padre. Respondamos en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Pidamos al Señor por una urgencia para obedecer. Evangelicemos con urgencia. Las almas se están perdiendo y es nuestro mandato predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Sí, la salvación es completamente del Señor, pero en su soberanía nos hace colaboradores y nos brinda el privilegio de usar nuestra predicación para salvar las almas. No tomemos esto a la ligera. Tenemos un gran privilegio de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación. Si eres creyente y no te has bautizado, obedece al Señor. Es un mandato, es una ordenanza establecida por Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una urgencia de compartir nuestra esperanza con las personas que nos rodean. Somos capaces de despojarnos de nuestro orgullo y pedir que nos guíen, acercarnos con humildad a nuestros hermanos y pedir que nos guíen a través de las Escrituras, que nos ayuden, que nos expliquen los textos. Podemos despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes tal como el eunuco lo hizo. Les exhorto a que compartamos el mensaje por el cual estamos eternamente agradecidos. El mensaje por el cual nunca vamos a cesar de dar gracias, que nunca vamos a dejar de dar gracias al Señor. Compartamos el mensaje del Evangelio, la encarnación, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Porque este mensaje tiene poder. Lo vimos en la vida del eunuco. Si eres salvo, lo has visto en tu propia vida. Pero la realidad es que las almas se están perdiendo. Pidamos al Señor esa urgencia. Respondamos en obediencia con esa urgencia de compartir el Evangelio. Oramos. Dios Padre bueno y misericordioso, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tu voluntad es perfecta, Señor. Porque nos permites estar reunidos en este instante y acudir a tu palabra, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo tomando estas palabras que han sido expuestas y que nos ayudes a aplicarlas en nuestras vidas, que nos ayudes a vivirlas diariamente, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas. Recibe tú la gloria, la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.